pequeña de Judá, una estrella iluminó el pesebre, Efrata de paz. Bendita Belén, pequeña de Judá, ha nacido en ti el Mesías, el Rey de Israel. Gloria al Señor, muy buenos días, amada iglesia. Gracias por estar con nosotros aquí en programación de esta programación de Radio de Oración. Y donde quiera que se encuentre, le agradecemos por su fiel sintonía a este tiempo que usted dedica para amar, para buscar de la presencia del Señor. No cabe duda que Él es el autor de todo lo que existe en esta tierra y también lo espiritual que nos lleva a su presencia en todo tiempo. Les saludamos y bueno, el día de hoy continuamos con la carta a los Efesios. Nos quedamos en capítulo 4, los últimos versículos, incluyendo el versículo 1 del capítulo 5. Así es que qué mejor que el pastor Natividad Ramos para que en esta mañana Dios habla a nuestro corazón, que hable a nuestro corazón y de esa manera podamos honrarlo y también ministrar nuestra vida en nuestro interior, en nuestra vida espiritual. Así es que, bueno, les saludamos en esta mañana y gracias, Pastor Natividad Ramos, una vez más por estar con nosotros en este tiempo tan lindo. Los micrófonos son suyos y gracias una vez más, le agradecemos desde este estado de Carolina del Norte, transmitiendo para muchos lugares que a veces no sabemos hasta dónde llegamos. Lo importante es que Dios haga la obra y el crecimiento lo haga Él. Así es que le dejamos, pastor, muy buenos días y adelante. Muy buenos días y como siempre yo espero estos momentos con mucha alegría. Participar para mí es un placer en Cristo. Le agradezco a Dios que me haya llamado para ser ministro de su Hijo. Y gracias también a Dios por todos ustedes, nuestros hermanos, en donde quiera que nos están escuchando. Esperamos que las cosas que reflexionemos construyan nuestra vida de fe, que bendigan nuestros corazones. Y sí, ciertamente estamos en la carta a los Efesios, aunque de hecho el capítulo 4 ya lo hemos terminado. Y voy a leer el capítulo 5, del versículo 1 al 7. Dice el apóstol, y es con el pasaje con que cerramos el mensaje anterior. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El apóstol empieza el versículo 3 con ese pero. El 4, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice el 7, no seáis pues aparceros con ellos. O sea, no siembre usted en la parcela de ellos. Así que, mis hermanos, terminamos el capítulo 4 con aquella exhortación a la cual conviene ponerle mucha atención. El apóstol dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Exhortación, desde luego, que el apóstol interesantemente la pone
mientras está hablando del vestir al nuevo hombre. Es decir, la pone allí como parte de ese todo, donde no hacer caso a estos mandatos de vestir al nuevo hombre significa entrar en conflicto con el Espíritu Santo, y que hablamos de eso, de la gravedad de un conflicto con el Espíritu de Dios. No es algo muy grave. Creo que lo tenemos en la advertencia del versículo 17 del capítulo 4, donde el apóstol Pablo sentenciosamente nos dijo: esto pues digo y requiero en el Señor. Palabras que tienen un carácter judicial. Es como si dijera: los pongo a ustedes bajo juramento que les he dicho que no andéis como los demás gentiles. Sería igual a decir: cuiden de no entrar en conflicto con él, desobedeciendo estas órdenes. Luego entonces reviste gravedad no obedecer ese mandato de y vestida al nuevo hombre. Y así terminó ese capítulo, dando instrucciones, escúcheme mi hermano, dando instrucciones de tener una buena relación con el Espíritu de Dios. Y dio buenas razones, en tanto es Él quien hará una gloriosa operación redimiendo nuestros cuerpos en la resurrección, cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Acuérdese que dijimos: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, Él también vivificará nuestros cuerpos. Si usted tiene una mala relación con el Espíritu Santo, dígame quién lo va a poder levantar de entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo está usando un lenguaje de alta gravedad, y yo dije con carácter judicial. Y ante esa operación que está en exclusiva a cargo del Espíritu Santo, ¿qué tan importante es que el creyente tenga o tengamos una buena relación con Él? Me parece que el apóstol está haciendo esto un asunto capital, altamente significativo. Y apenas entramos al capítulo 5 y el apóstol reanuda lo que ha estado diciendo en el capítulo 4 acerca de las cosas que hay que dejar. Usted recuerda eso en el capítulo 4: dejen de mentir, dejen el enojo, de tal manera que entonces pareciera ciertamente que hizo un paréntesis para decirnos: cuidado con el conflicto con el Espíritu Santo. Y ahora el apóstol escala las ideas y contrapone eso de contristar al Espíritu Santo con: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y tengo que decir qué gran desafío nos lanza el apóstol: imitar a Dios, sí, pero en carácter de hijos y de hijos amados. Ponga cuidado a esto. Algunos eruditos dicen que esta es una cuestión ontológica. Usted me va a preguntar: ¿y qué es eso? De manera sencilla le diré que se refiere a la relación existente entre el ser de Dios y nuestro ser, de su espíritu a nuestro espíritu. Es como hablar que de Dios viene un cordón umbilical por donde alimenta a nuestras almas con su esencia, nutrirse de Él. Entonces, si esta cosa
es entre seres. Imitar a Dios indiscutiblemente sería adquirir semejanza con Él. Y eso desde luego, entendiéndolo en proporción de lo que somos nosotros, en proporción de seres finitos como hombres, hasta donde podemos imitar a Dios eterno que es infinito. Pero eso es cosa posible, porque al haber sido engendrados en la naturaleza de Cristo, se da esa filiación con el Padre en Cristo. Por lo tanto, semejante mandato del apóstol sí es posible, mis hermanos, porque entre nosotros y Dios existe una relación de familia. Es una relación de padre con sus hijos. Y de allí entonces que la palabra filiación signifique el que desciende de otro. Y nosotros descendemos del Hijo, y en Cristo Dios es nuestro Padre. No olvide que el apóstol ha estado hablando del nuevo hombre. Eso no lo olvide. No se distraiga, sigue hablando del nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre, Él quiere que se reconozca como descendencia de Dios en Cristo. Lo que trae como consecuencia la imitación. ¿O no es así entre los hombres con sus padres? Pablo insiste en que sería impropio. Vaya observando la idea del apóstol. Pablo insiste en que sería impropio exhibirnos con el título de hijos de Dios sin mostrar semejanza con Él. Se dice que Alejandro el Grande un día descubrió entre sus tropas a un soldado que tenía el mismo nombre de un valiente, solo que este era cobarde, a quien le dijo de la manera por demás propia: ¿renuncias a tu cobardía o renuncias a tu nombre? Así que en el verso 2 del capítulo 5, el apóstol es como si volviera al capítulo 4 con aquello de el andar digno, que ahora lo convierte en un andar en amor. Ve usted el lenguaje del apóstol Pablo, tan exquisito. El andar digno lo convierte ahora en el capítulo 5 en un andar en amor. Y ahí estamos con el apóstol atentos a esta cuestión. Estamos emocionados, pero de manera sorpresiva, y yo debo decir hasta abrupta. El apóstol retoma una nueva exhortación en el mismo sentido que estaba haciendo en el capítulo 4. Pero esta vez, mi hermano, mis hermanos, escuche bien, el apóstol se ve preocupado. Permítame decirlo de esa manera. El apóstol se ve preocupado por uno de los vicios más arraigados en los gentiles y que no quiere que estos lleguen a los hijos de Dios. Uno de los vicios más arraigados de los gentiles, el de la inmoralidad sexual. Pero aclaro que esta vez no les habla como si eso estuviera sucediendo en la iglesia. No se vaya a confundir. Lo que habló en el capítulo 4 eran cosas que sí estaban sucediendo. Mentían, hurtaban, esas cosas. Sin embargo, aquí en el capítulo 5 no habla de algo que estuviera sucediendo en la iglesia,
Usted me va a decir entonces, ¿qué sentido tiene? Está haciendo una advertencia, escúcheme bien, a la posibilidad que en la iglesia se llegaran a dar estos casos. No está corrigiendo a nadie, está previniendo el libertinaje sexual que no llegara a la iglesia en ninguna de sus presentaciones. En tanto el pecado en un creyente crece, mis hermanos, llega, se presenta de la misma manera que en uno que no es creyente. Y es en esa circunstancia que el apóstol pone a los creyentes en una disyuntiva. Fíjese bien, o imitas a Dios o imitas a los gentiles. Y dije, es como si regresara al capítulo 4, versículo 19, donde habla de la perversión gentil. Los hijos de Dios no pueden manejarse por esa ruta. Y aún ha de usar la misma idea cuando dijo que cometían con avidez toda suerte de impurezas. Oiga, esto está agarrando calor, por supuesto. Y acá en el 5 hablará de nuevo los creyentes acerca de la avaricia. Pero ante todo lo que he dicho, quizá usted esté pensando ya, hermano Ramos, pero ¿qué relación tiene que ver todo eso con la inmoralidad sexual? Si avaricia es el deseo desmedido de poseer cosas, bienes, ¿qué tiene que ver con los pecados sexuales? Ya veremos. Por lo pronto dejamos eso así para ahondar en estas palabras y específicamente en los versículos 3 al 4 de este capítulo 5. El apóstol vuelve al tema de esos pecados para hacer un duro llamado a los creyentes, escúcheme bien, para que se pongan a mayor distancia de toda posibilidad de caer en eso. Dije, en el capítulo 4 habla de cosas que estaban sucediendo. En el capítulo 5 habla de posibilidades. Y Pablo dice, hasta las posibilidades tenemos que alejarlas. Y les dice a los hermanos que se pongan a distancia de toda posibilidad, haciendo una conclusión durísima, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y se lo está diciendo a creyentes, no a inconversos. Y mire cómo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y ve el énfasis en estas últimas cláusulas, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, que nunca pasen semejante cosas en la iglesia. Y agregará otras 3, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías. Y otra versión dice, pero fornicación y toda impureza o codicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Oiga, a mí me parece que el apóstol anda esculcando todos los rincones para no dejar ni una sola posibilidad a que los creyentes se vean envueltos en problemas, porque eso no conviene a los santos. No haya, dice, palabras deshonestas, ni necedades, ni vulgaridades. El creyente no debe ser un vulgar, y hay mucho creyente que es muy vulgar. Cosas que son impropias.
Les he dicho que se parezcan a Dios, dice el apóstol. Y pienso, ¿y por qué ese pero con el que empieza el versículo 3? No olvide que ha estado diciendo que no mientan, que no sean irascibles, que no hurten, que no sean torpes para hablar. Pero de estas dice, estas no deberían suceder jamás. Jamás deberían presentarse en la iglesia casos de adulterio, ni de fornicación, ni de lascivia. El apóstol se está poniendo exigente. Algo así como de las otras que hablé, es fácil que sucedan. Pero estas, hermanos, diría, estas del capítulo 5, no deberán de suceder jamás. Así que veamos esto. El hablar de pecados concretos como la fornicación, la inmundicia, la perversidad y la avaricia. Y por otro lado, pone su atención en el hablar. Ahora usted me va a decir, hermano Ramos, pero de eso ya habló cuando dijo, no haya palabras torpes en vuestra boca. ¿Ya habló del hablar? Pues entonces le voy a decir que no es lo mismo cuando habló del hablar torpe del capítulo 4, que este hablar del capítulo 5, que escúcheme bien, que está asociado al hablar con insinuaciones libidinosas. Alabado sea Dios. Que llevan el pecado en sí, el pecado de la inmoralidad. No hablen palabras que insinúen. Y que diré que usa la palabra griega porneia, de donde deriva la palabra pornografía, que literalmente significa escribiendo sobre rameras. Duro. Y pregunto, pero hermano Pablo, este tema es tema para la iglesia. Y él me diría, fíjese bien, yo estoy tocando una cuestión que no has visto las revistas que leen muchos creyentes. Alabado sea Dios. Ese es un vicio de muchos creyentes que ven revistas de este carácter. No has visto, diría el apóstol, las imágenes que hay en ellas. El primer pecado posible que pone frente a los ojos de los creyentes es la fornicación, que significa una relación ilícita entre personas solteras. Pecado que pudiera en un momento incluir adulterio, que es cuando una persona tiene relación con alguien que es casado. Mientras que la palabra inmundicia, oiga, y todo esto que está diciendo el apóstol lo advirtió, los pongo bajo requerimiento, y además significaba me convierto en testigo de cargo, y son palabras del tribunal, son carácter judicial. Y yo le pregunté, ¿de qué testigo de cargo? ¿De qué? De que les advertí abiertamente que no cayeran en esto. Mientras que la palabra inmundicia se requiere o se refiere al uso de cualquier imagen inmoral, por lo que se puede contextualizar y decir que incluye que los creyentes, en este caso, no deben curiosear esas revistas obscenas, porque hay demasiado creyente que las ve. Digo, y no me diga
que por qué se ofende y se entristece al Espíritu Santo, o cualquier material sugerente, que cualquier material que sugiere y alimenta esas pasiones. Y en tercer lugar, el apóstol introduce una palabra que pareciera a primera instancia que está fuera de lugar, pues habla de avaricia. Avaricia, digo, en medio de estas palabras de inmoralidad sexual, que es el deseo insaciable ciertamente de tener cosas ilícitamente. Solo que el apóstol pone la avaricia en medio de los pecados de fornicación e inmoralidad. Y el apóstol es deliberado. Coge esa palabra y la pone en medio. Y digo, esto entonces lo cambia todo. Y adquiere la palabra avaricia connotación de pecado sexual. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, tratando de entender mejor esta cuestión, hago lo que muchas veces he hecho. Acudí al griego. Y me gusta acudir al griego porque se escribió en griego, en el griego koiné, del pueblo. Y se pierde uno muchas buenas ideas cuando ignora estas cuestiones. Pero dejo eso. Acudí al griego, aunque con cierta inconformidad, porque ¿cómo pensar eso como cosa posible entre creyentes? Estamos hablando de hijos de Dios, estamos hablando de la iglesia. Pablo dice, por cierto, ya sabía yo de dos palabras que expresan esas cuestiones. Una de ellas es la palabra aselgeia, y otra palabra griega, pleonexia. Y le digo, hermano Pablo, ¿cómo podemos pensar en que existen en la iglesia creyentes aselges? Así lo digo yo. O en un creyente pleonex, pues llamarlo de alguna manera. Y cuando yo hago esas observaciones, el griego me diría, ¿tanto interés tienes en descubrir palabras tan bajas y depravadas? ¿Piensas acaso en creyentes así? Porque según ustedes, le doy personalidad al griego para ilustrarlo. El griego me diría, porque según ustedes son hombres nuevos. Porque si ese hombre nuevo del que han estado ustedes hablando se comportara así, ¿en qué ha cambiado con relación a los demás? Si hace lo mismo que hacen todos. Y me dice, mira, lo menos feo de estas palabras, te voy a dar la menos fea: lascivia. ¿Acaso piensas que hay creyentes lascivos en la iglesia? Yo le pregunto a usted, mi hermano, porque ¿usted qué me dice? ¿Que hay creyentes lascivos? Que su mirar es una sugerencia, es una insinuación. Alabado sea Dios. Me parece que abunda eso. ¿Qué me diría usted, mi hermano? ¿Acaso hay creyentes que practican lascivia y están en la iglesia, son creyentes? O bien podía preguntarlo de otra manera. ¿Diría usted que existen en la iglesia creyentes que tienen una mentalidad impura? Contésteselo usted.
se me hace muy difícil para que pueda decir que no. Mejor diría el griego, te daré una palabra menos fea. O sea, de las feas, las menos feas. Y es acatartos, dice. Ese es alguien que es impuro. Aunque te diré que ese todavía expresa a un hombre que todavía le queda vergüenza. Porque hay algunos que han caído en la total desvergüenza. ¿Creyentes? Por supuesto que sí. Creyentes que van haciendo sus hazañas por todas partes donde se mueven y dejan una estela de maldad por donde pasan. Alabado sea Dios. ¿Ve lo que está diciendo el apóstol Pablo? Y le dije, ¿y cómo saberlo? Ese disimula, dice el griego, sus pensamientos inmorales. Hace carita de santucho. Pero el hombre acelges no. Ese conmociona la decencia pública. No le importa lo que los demás lleguen a pensar. A eso de su conducta inmoral en las iglesias, un estilo de vida. Por eso le digo, Pablo está en grande y el apóstol Pablo está esculcando rincones y rincones, levantándole el tapete para descubrir a los creyentes estas cuestiones que son posibles en la iglesia y que sucedan. De tal manera, ese otro hombre, dice el griego, hace mucho que dejó de preocuparse. Porque hay cínicos que viven de esa manera y no les preocupa moverse entre los hijos de Dios. Y digo al apóstol, ¿estás hablando de creyentes? Me diría, sí, esta carta es para creyentes. Pero yo rechazo esa idea. Y él me dice, hermano Ramos, ¿no conoces la Escritura? ¿Conoces acaso tú el corazón de los hombres como lo conoce el Espíritu de Dios? Que es el que escudriña lo más profundo del corazón. ¿No te has dado cuenta que he traído a comparación esto con el capítulo 4, versículo 19? Que después que perdieron el sentido de la conciencia, perdieron la vergüenza para cometer con avidez, con avaricia, con codicia, toda suerte de impurezas. No uso en los dos casos la palabra avaricia. Y acuérdese que protestamos. ¿Qué tiene que ver esto aquí? ¿Acaso olvidas que estoy hablando de no andar como los otros gentiles? Si un creyente no cuida su vida, no tiene nada de raro y de imposible que pueda llegar a andar como los otros gentiles y cometer los peores pecados en este sentido. ¿En qué? En todo. Y puede llegar hasta competir con ellos en sus mentiras, en su enojo, en su deshonestidad y en todos los demás pecados. Dirá el apóstol, que tendríamos de iglesia si fuera una congregación de pecadores? Dirá el apóstol, ¿por qué crees que los conjuré y les rogué que no contristaran al Espíritu de Dios? Porque el Espíritu se contrista, porque está dentro de nosotros. Y los pecados de adulterio y fornicación
es pecar en el templo de Dios, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero la palabra usada por el apóstol no fue aselge, sino pleonexia. Y el griego dice, pero si esa es peor, es el insaciable anhelo de poseer cosas, aunque para él estén prohibidas, y que no debería desearlas en absoluto ese creyente. Y esa palabra crece, se desarrolla hasta llegar a significar lujuria animal. Y basta tan solo por caminar por las calles de muchos lugares para ver esa desvergüenza. No existe la vergüenza en el pecado, porque es el caso del hombre que tiene menos reparos que un animal para satisfacer sus deseos. Y mire usted, esta palabra fue usada por Josefo, quien dijo que este era el pecado que introdujo Jezabel para llevar al pueblo de Dios a la desvergüenza, estableciendo cultos orgiásticos públicos que se hacían en los santuarios de Baal en la tierra de Israel. Y cuando Elías llegó y vio esa desvergüenza animalesca, tuvo vivo celo por Jehová de los ejércitos. Pero el griego me dirá, yo no te he hablado todavía de pleonexia. La palabra más desagradable, Pablo la usa, significa algo así como codicia fiera. El hombre se abraza a ella como se abrazaban a una diosa. Entonces la fornicación es codiciar así, abrazarse de una pasión, y nada los detiene. Parecieran animales en celo. Pero está hablando de creyentes, dijo Pablo, estoy hablando a los creyentes. Si esta es una cuestión muy seria, somos el pueblo de Dios. Y se abrazan a su pasión en equivalencia a la idolatría. Y se hace entonces clara la razón por la cual el apóstol sentencia: no tendrán herencia en el reino de Dios. Porque volverse a esos vicios preferidos por el gentilismo es quedar excluidos del reino de Dios. Es el espíritu del hombre que no tiene más Dios que sus deseos. Pablo, pero estamos hablando de creyentes. Usted que me dice, mi hermano, está equivocado, Pablo. ¿Cuántas cosas de estas suceden en la iglesia contemporánea? Por eso dice Pablo que es idolatría. Y ahora el apóstol apela a lo que algunos llaman exageración, pues dice que esto ni aún se nombre, que estas cosas jamás se oigan, que han sucedido entre creyentes, que eso es andar como los gentiles, que hablan de todo sin recato alguno. Escúcheme bien, hablan de inmoralidades sexuales sin recato alguno. Oiga, pero en la iglesia, ¿acaso se hace eso el día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo es posible que en la iglesia se promuevan los llamados seminarios donde hablan de sexo sin tapujos, de la misma forma que lo hacen los que no conocen a Dios, con toda falta de vergüenza? ¿De dónde sacaron eso? ¿Del mundo gentil? ¿Cuánta razón tenía el apóstol
se defiende de esto diciendo que estos son otros tiempos, que es tabú, que no hablar abiertamente y sin tapujos de toda clase de temas sexuales es para una iglesia que se quedó en el pasado. ¿Cierto o no, mi hermano? De tal manera que cuando dan seminarios hablan de las cosas más bajas. En algunos casos los nutren de información de prácticas sexuales. Dicen que la discreción y la vergüenza son de una iglesia anticuada. Pero queda el verso 4. Y ahora el apóstol dirige su atención a la manera de hablar que son accesorios de estos pecados. Son el contacto sutil. Ya no es el torpe del 4. Escala el hablar impropio de un hijo de Dios. Y lo primero fue la palabra torpe. Solo que en esta vez, escúcheme bien, incluye el hablar acompañado de gestos obscenos, de sugerencias, incluyendo chistes muy sugestivos. Que lo más lamentable es que algunos lo hacen en el mismo púlpito, porque han perdido la vergüenza, en la reverencia que nos debe el altar. Predican y los festejan. Luego agregan necedades, que en griego implica, escúcheme bien, parlería de sonsos, que según el griego es el hablar de una persona que tiene deficiencias intelectuales, cuando que tenemos grandeza en el Evangelio de Jesucristo y podemos hablar de cosas de veras ilustres. Gloria a Dios. Escuche esto. Dice el griego es hablar como alcantarilla, cuya única función es llenar el aire de suciedad mental. Debe ser así, mis hermanos. ¿Acaso el nuevo hombre, el redimido, el transformado, el cambiado? Pablo se para en el camino de los creyentes y nos grita: no, hermanos, no entren en conflicto con el Espíritu de Dios practicando esas cosas. Con cuánta razón os digo y requiero en el Señor. Y agrega el apóstol: ni truanerías. Esa palabra no se halla en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y mire lo que significa: aquellos que tienen una actitud ágil, una mente ágil para cambiarle el sentido a las cosas. Alude a convertir cualquier cosa, por más inocente que ésta sea, en una idea sugestiva sexual. Es astucia en el campo de la inmoralidad. Viejo hombre con sus mañas, en el error de sus deseos. A estos creyentes yo los llamo los creyentes pícaros. Y algunos se ufanan de decir: es que yo soy picarín. Muy bien. Era clásico en Éfeso el gusto por bromear en doble sentido. ¿Cuánto creyente dice cosas en doble sentido, mi hermano? Y el apóstol descalifica la broma que implique ese contenido, y aún tiene una connotación para dejar la idea de los riesgos del bromear en ese sentido. Pero ¿cuál es el riesgo? Hay un riesgo de una persona conversa y el que le oye. Se derriba entre ellos las barreras de la intimidad, y el que les oye se abre a una invasión de maldad.
Cuando usted empieza a oírlo, si alguien empieza a charlar sobre eso, aquel hombre ha entrado en la intimidad de un hombre o de una mujer. Se ha derribado esa barrera. ¿Cómo que no tiene riesgos? Abandonen esas charlas sugestivas y lascivas. Por eso dice el apóstol, no conviene a los santos. Y termina el verso 4 diciendo, antes que usar la lengua de esa manera, el creyente que practique mejor la acción de gracias, porque las acciones de gracias comunican gozo, buen humor a los creyentes. El buen humor que los gentiles quieren conseguir a base de chistes y picardías y de sugerencias inmorales. Dígame una cosa, Pastor Isaí, a mí me parece que el apóstol Pablo se ha desbordado esta mañana. Ha ido a los rincones de la vida del creyente. Que Dios me los bendiga, y yo espero que esto signifique abandonar tantas cosas que existen en la misma iglesia. Que el Señor le bendiga, hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. No cabe duda que estamos hablando cosas que muchas veces aún los cristianos lo hacen en secreto, y tanto como cuando uno ora, Dios recompensa aún en la intimidad, dice la palabra, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que tarde que temprano estas cosas se manifiestan. Las palabras que hablaba el pastor, palabras de doble sentido, y bueno, esto hay que tener cuidado porque eso está lleno, y yo creo que hay culturas que se caracterizan por esa manera de hablar, doble sentido. Pero cuando venimos a ser nuevas criaturas en el Señor, no que tenemos que traer la vieja manera que nosotros hablábamos. Otro tiene que ser nuestro diccionario, otra manera de hablar, de expresar, porque el mismo Espíritu nos da, nos hace conscientes de que nosotros debemos de hablar conforme a las cosas que se hablan en los cielos, en las cuestiones de amor, de gozo, de felicidad. No podemos ser lo que éramos antes. Y el pastor, habló varias cosas sobre la pornografía, visualizar muchas veces como la lascivia. Eso trae impureza al cuerpo de Jesucristo. Yo le invito, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, nos quedan escasamente 2 o 3 minutos para que podamos atenderle. 704-831-2465. Y bueno, como él decía, hay lujuriosos, una lujuria animal que es una vergüenza. Nosotros, siendo salvos por gracia, tenemos que dejar la vieja naturaleza. Algunos traían eso y tenemos que dejarlo totalmente. Las cosas, Cristo las ha hecho nuevas. No podemos hablar, no podemos actuar como mucha gente actúa, ya que hemos sido reformados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que es el cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pastor, yo tengo una pregunta en esta mañana, si es posible, si nadie llama. ¿Nos consideramos pecadores o ya no somos más pecadores? Una pregunta que muchas veces hay personas que dicen, bueno, es que todavía somos pecadores. ¿Qué es lo que usted tendría algo que decir, pastor, si me puede hacer referencia a este caso? ¿Somos o no somos? Cristo, nuestra vida de pecado quedó borrada y olvidada. Sin embargo, existe la posibilidad que un creyente cometa pecado. Pero una cosa es que llegue a cometer pecado y otra cosa es que viva pecando. El creyente formalmente, yo digo, no es pecador, aunque existe la posibilidad que si él se descuida, cometa pecado. Por eso Juan dice, si alguno hubiere pecado, y ese alguno es como una verdadera casualidad, no la costumbre, entonces abogado tenemos para con el Padre. Significa eso se resuelve en familia, porque vamos con el Padre acompañados del Hijo para resolver este conflicto. Dios lo bendiga, mi hermano. Amén. Gracias, pastor, por esa aclaración. Bueno, será hasta el lunes. Si Cristo no ha venido, le agradecemos su atención. Y gracias una vez más por haber estado con nosotros. Le agradecemos al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México,
transmitiendo para este estado de Carolina del Norte, un estado que Dios ha bendecido. Y bueno, para eso estamos también nosotros, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones, será hasta una próxima. Gracias una vez más por haber estado aquí en Radio Oración, la voz del corazón de Dios.